días y bienvenidos a todos a este seminario online que lleva como título Proyectos Estratégicos de Investigación Agroalimentaria y Forestal en Cititex. Hoy el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Cititex, nos van a mostrar, nos van a hablar adelante. Vamos a hacer a través de tres sesiones webinar Zoom que hemos dividido a su vez en tres grandes temáticas. Por un lado, uno de los webinars va a tratar sobre el cultivo agrario. En segundo lugar, el siguiente webinar va a tratar sobre la tecnología agroalimentaria y en tercer lugar, sobre el sector agrícola y ganadero. Hay que decir también que todos estos proyectos están siendo posibles gracias al programa operativo del Fondo Europeo Regional FEDER Extremadura 2014-2020 y que además Cititex se encuentra adscrito a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Y nadie mejor que la directora de Cititex, Carmen González Ramos, para darnos la bienvenida a esta interesante e intensa jornada. Carmen, muy buenos días y gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias, Sheila. Buenos días y buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Esta jornada o seminario de presentación de los nuevos proyectos estratégicos sectoriales dirigidos a los sectores agroalimentario y forestal. El objetivo de este seminario es dar a conocer los nuevos proyectos estratégicos sectoriales que hemos iniciado en este año 2021, que corresponden a la segunda convocatoria competitiva de los proyectos estratégicos sectoriales de Cititex, cofinanciados con los fondos FEDER. Estas convocatorias se han establecido para racionalizar el uso de los recursos del centro y poder realizar una investigación de calidad, promoviendo la creación de grupos de investigación correctamente dimensionados y competitivos. Es también una manera de ordenar los esfuerzos a realizar dentro de las grandes líneas de investigación propuestas, siguiendo las directrices y estrategias de I+D+I europeas, nacionales y regionales. En este seminario de hoy se van a presentar 11 proyectos de investigación e innovación que están adscritos al programa de Cititex para la promoción de la innovación desde el conocimiento en agroalimentación y recursos forestales, de temáticas muy diversas y que abordarán cuestiones estratégicas como la gestión sostenible y los retos para la adaptación al cambio climático en las tres áreas de trabajo mencionadas. Los proyectos pretenden la obtención de resultados que contribuyan a plantear alternativas y soluciones viables para favorecer la adaptación al cambio climático, el aprovechamiento de recursos locales y subproductos agroindustriales, el bienestar animal y la prevención de enfermedades con complementos alimentarios naturales en ganaderías extensivas. Hemos organizado este seminario en 3 sesiones paralelas: el sector ganadero y forestal, la tecnología agroalimentaria y los cultivos agrícolas. En la sesión para el sector ganadero y agroforestal se presentarán 4 trabajos enfocados a la dehesa, a alternativas a cultivos de secano y mejoras en las producciones ganaderas en sistemas extensivos, con las que trabaja Cititex en la finca Valdesequera, que son con las razas autóctonas extremeñas: cerdo ibérico, vacuno retinto, oveja merina, cabra verata y también la gallina extremeña azul. En la sesión de tecnologías agroalimentarias se explicarán 3 proyectos orientados a las industrias de transformación de vegetales, carnes y lácteos, que tratan sobre valorización de subproductos vegetales, envases activos, optimización de procesos tecnológicos, nuevos formatos de envasado, así como también un estudio de aplicación y difusión de la I+D en el sector cárnico de Extremadura. Por último, en la sesión de cultivos agrícolas veremos trabajos relacionados con el manejo integrado de enfermedades y malas hierbas, con la adaptación agronómica de nuevas variedades de cerezo y la viabilidad del cultivo del avellano en el norte de Extremadura, también la valorización de la biodiversidad del cultivo de la higuera y también los retos de la agricultura del regadío en Extremadura. Bueno, espero que todos estos temas sean de interés para los asistentes y estamos a disposición de todos aquellos que quieran tener más información después del seminario para resolver cualquier duda o cuestión. Pues muchas gracias y que sea muy provechosa la jornada.
Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras y ahora sí que sí, vamos a entrar en materia. Hay que recordar que habéis tenido que elegir una de las 3 sesiones que vamos a realizar a lo largo de la mañana, pero no os preocupéis porque vamos después a mandaros todos los vídeos, todas las webinars para que podáis acceder al resto de la información. Vamos ahora a entrar en materia, seguramente esto les sonará de la página web y vamos a recordar. En primer lugar, en la sesión 1 vamos a tratar sobre el sector ganadero y agroforestal. En este caso, la ponencia que abre esta sesión 1 corre a cargo de Mónica Murillo Vilanova. En la segunda sesión va a estar orientada a la tecnología agroalimentaria y en este caso abre esta segunda sesión la ponencia de Jonathan Delgado Adámez. Y en tercer lugar, tercera sesión va a estar orientada a hablar sobre los cultivos agrícolas y en este caso María del Carmen Rodríguez en Molina va a ser la encargada de abrir esta tercera sesión. Os recordamos además que vais a tener la oportunidad de realizar preguntas a todos los ponentes. ¿De qué manera? Muy fácil. Podéis acceder directamente al chat de Zoom de cada webinar y después de todas las ponencias, muy amablemente estaremos encantados de poder daros la respuesta a todas esas preguntas que seguramente os irán surgiendo a lo largo de la mañana. Ahora sí que sí, les pido mucha atención y disfruten de las sesiones. Hasta ahora. El principal objetivo del proyecto Synergex consiste en establecer sinergias y herramientas de cooperación que fomenten la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático de 2 sistemas forestales prioritarios en Extremadura, los alcornocales y las dehesas. Incluye 3 líneas de trabajo diferenciadas. Por una parte, la creación de infraestructuras tecnológicas, trabajos de investigación y acciones de divulgación y colaboración. Como nueva infraestructura se aborda el diseño de una plantación experimental monitorizada de alcornoque fertirrigado. Con 180 árboles y uso de energía solar para el riego, la parcela estará dotada de un sistema de sensores que controlarán de forma remota los aportes de agua y fertilizantes y además recogerán datos de parámetros relativos al crecimiento del árbol que se volcarán de forma automática y centralizada. Esta instalación servirá para dar soporte a futuros proyectos que necesiten alcornoques ya establecidos en régimen intensivo. Los trabajos de investigación se desarrollarán en una dehesa sometida a distintas estrategias de gestión. Se estudiará la influencia de esta gestión sobre determinados parámetros del pasto, del arbolado y del suelo. Se profundizará en el efecto que las prácticas de mejora de pastos y de gestión ganadera tienen sobre la actividad enzimática y las comunidades microbianas de estos suelos mediante el estudio de indicadores dinámicos. Este trabajo nos permitirá determinar y potenciar buenas prácticas que favorezcan la resiliencia de este ecosistema. Y una tercera parte del proyecto dirigida a consolidar sinergias con otros proyectos, grupos de investigación y actores involucrados en la gestión de alcornocales y dehesas, pretende dar continuidad también a 2 herramientas diseñadas en proyectos anteriores: la plataforma web Observatorio Dehesa Montado y la Red Ibérica para la transferencia del conocimiento y la innovación en la dehesa y el montado. En esta línea se publicarán también documentos útiles para la gestión, se desarrollarán jornadas demostrativas y contaremos también con el blog Synergex Dehesa Sostenible como herramienta de conocimiento y divulgación. Bueno, pues buenos días a todos. Soy la primera en abrir esta sesión y os voy a hablar del proyecto Synergex. El título de este proyecto es Estableciendo sinergias para abordar la gestión sostenible, productividad y adaptación al cambio climático de alcornocales y dehesas en Extremadura. Bien, este proyecto, dentro del programa operativo FEDER, del que ya os han hablado en la presentación, se encuadra dentro de la operación Generación del Conocimiento en Sostenibilidad Agroforestal y Recursos Naturales. La gestión sostenible de los sistemas agroforestales es un tema central en las políticas europeas actuales porque estos sistemas bien gestionados
son un elemento de lucha contra el cambio climático, ya que suponen sumideros netos de carbono. Y además, bien gestionados, se les puede dotar de esa resiliencia o capacidad de adaptación a los cambios que vayan surgiendo tan necesaria en estos tiempos. Dentro de este sector agroforestal nos decidimos a trabajar concretamente en alcornocales y dehesas y en su gestión. ¿Por qué? Pues porque son sectores estratégicos no solo en la lucha contra el cambio climático, sino también en la economía de nuestra región. ¿Y cómo nos planteamos abordar la gestión de estos sistemas y el estudio de esta gestión? Pues mediante el establecimiento de sinergias, de ahí el nombre y el acrónimo del proyecto. Estas sinergias las consideramos muy necesarias para trabajar en equipo y ser más eficaces, y de esta forma, contando con los distintos sectores, podemos identificar las necesidades demandadas en la actualidad en torno a la gestión de alcornocales y dehesas, abordar estas necesidades mediante la continuación de un conocimiento existente ya generado a través de otros trabajos, y además, trabajando en equipo, aprovechamos las capacidades y experiencias pues de otras entidades, de otros equipos o incluso de otras empresas. Entendemos entonces las sinergias de distintas maneras. Mediante colaboraciones activas que ya estamos llevando a cabo durante este primer año 2021 con grupos de investigación de la Universidad de Extremadura, la Universidad Politécnica de Cartagena, una explotación agroganadera, incluso algunas empresas privadas. La entendemos también la sinergia como la integración de ese sector gestor y empresarial, además del sector de la investigación, para que puedan participar tanto en la toma de decisiones como en la determinación de cuáles son las necesidades o incluso en el compartir experiencias y conocimientos. Y además entendemos también estas sinergias como la complementariedad con otras actuaciones y proyectos, ya sea por continuar y aprovechar el conocimiento generado en proyectos y trabajos anteriores, como complementar los que se están llevando a cabo en la actualidad. Pues bien, con este espíritu de sinergia, de integración y participación, establecemos el objetivo de nuestro proyecto, que es el establecer estrategias de lucha contra el cambio climático mediante el fomento de dehesas y alcornocales. Fomentamos concretamente la gestión sostenible, la productividad y la resiliencia de estos dos sistemas agroforestales. Lo vamos a hacer de tres formas distintas y ahora veremos por qué. Por una parte, mediante el desarrollo de infraestructuras tecnológicas que sirvan de soporte para la realización de futuros proyectos. Por otra parte, trabajos de investigación propiamente dichos en torno a la gestión de estos sistemas. Y una tercera parte de transferencia de conocimiento y colaboración, pero mediante el uso de herramientas que puedan permitir la participación activa del sector. Bueno, pues antes de empezar con la primera actividad de infraestructuras tecnológicas, os diré que para las tres partes se procedió en un principio de la misma manera. Revisamos trabajos anteriores, proyectos anteriores en los que se habían realizado encuestas a gestores, propietarios y empresas incluso, y en estos trabajos se les preguntaba cuáles son las necesidades que ellos más demandan. Entonces, con estos resultados centramos los objetivos de las tres actividades. Cuando se trataba de crear infraestructuras tecnológicas, centramos la atención en el alcornocal porque las inquietudes que más veíamos en los gestores eran dos. El conocimiento de la gestión silvícola sostenible para los alcornocales y cuáles eran esas buenas prácticas a aplicar, y la fertirrigación. Como os ha dicho Carmen, esta es la segunda convocatoria de proyectos estratégicos. En la primera convocatoria quisimos abordar esa primera inquietud, la gestión silvícola de los alcornocales. Se abordó con un proyecto, el NeoSuber, que finalizó el año pasado y culminó con la edición de un manual de silvicultura adaptativa para gestionar alcornocales en Extremadura, y se puede descargar en la página web de Cifitex. Nos quedaba, por lo tanto, la asignatura de la fertirrigación. Y es que desde hace unos años, no muchos, existe una inquietud por conocer cómo se comportaría el alcornoque cultivado en régimen intensivo. Entonces, se han hecho unas primeras experiencias, principalmente en Portugal, y actualmente hay un grupo operativo aquí en España, incluso iniciativas privadas, para ver si estos aportes de fertilizante y de riego son capaces de acelerar el crecimiento del árbol y de acelerar su puesta en producción, la saca de corcho en concreto.
Todas estas iniciativas vemos que se encuentran con ciertas limitaciones. En primer lugar, la duración de los proyectos. Para hacer un estudio en un sector forestal, la duración de un proyecto que ronda entre los 2 y 4 años es realmente insuficiente. Y por otra parte, nos encontramos con el problema de que los que queremos continuar con estos estudios ya iniciados, lo hacemos normalmente desde otra localización en la que o bien no disponemos de un cultivo en intensivo de alcornoque que haya sido fertirrigado, tenemos que empezar de cero, o bien si dispusiéramos de él probablemente no tendríamos el historial de los datos del cultivo, puesto que no lo habríamos gestionado nosotros. ¿Cómo solventamos esta situación? Pues planteamos nuestra primera actividad para el desarrollo de una infraestructura para ensayos de fertirrigación en alcornoque. Hacemos el diseño y plantación de un cultivo totalmente monitorizado de alcornoque en fertirriego, de forma que podamos disponer de esta infraestructura tecnológica en estudios futuros y además dispongamos de una base de datos con el historial completo de estos datos que nos sean de utilidad. En esta actividad, además de esa creación de infraestructura, intentamos la optimización del consumo energético mediante el uso de energía solar, y se instala un sistema completo de monitorización y control de datos de forma que se puedan gestionar y volcar estos datos de forma centralizada en una plataforma que pueda usarse de base de datos en un futuro. Bueno, pues esta es la parcela, está situada en las instalaciones del ICMC de Cifitex en Mérida y a principios de año se hizo la preparación del terreno. Veis que se hizo mediante un acaballonado, un acolchado de paja, se instalaron unos tutores y se plantaron los alcornoques de una savia en un marco de 3×3, constituyendo 10 líneas de plantación en las que había 18 árboles por línea. Se instalaron protectores individuales con malla antirroedores y además un sistema de riego por goteo provisional hasta que se ejecutara la obra definitiva. Esa obra definitiva, que digo, se ha estado ejecutando durante los meses de noviembre y diciembre, recién está terminando esta semana, cuenta ya con una serie de espalderas, el sistema de riego por goteo definitivo, mediante el cual se harán también los aportes de abonado por inyección, y en un lateral de esta parcela se han instalado la caseta de riego y una serie de paneles solares, porque queremos también fomentar el uso de energías renovables y porque es una alternativa que consideramos es de utilidad para aquellas explotaciones que se encuentren aisladas o alejadas de la red de distribución eléctrica. Este es el esquema de la parcela. Como os he dicho, 10 líneas con 18 plantas por línea. Las 7 filas superiores que veis en el esquema, de la parte superior de plantas, serán reguladas por bloque, es decir, los aportes de riego y fertilizantes se harán de forma uniforme en ese bloque. Sin embargo, las 3 filas inferiores, que están constituidas por 54 árboles, contarán con sistema de monitorización de datos de forma individual para cada árbol y, por tanto, la regulación de sus aportes será también de forma individual. Para hacer esta recopilación de datos y posterior gestión que regule los aportes, la arquitectura de comunicaciones cuenta con una serie de nodos que dispondrán de conectividad Bluetooth. Las entradas de estos nodos serán los sensores que recopilarán los datos tanto de suelo como de ambiente o incluso de la planta, parámetros relacionados con su crecimiento. Y la salida de estos nodos serán los actuadores, que en nuestro caso son electroválvulas que van a regular esos aportes a cada una de las plantas. Este sistema de monitorización se va a completar con una interfaz de comunicación o pasarela y un servidor que será donde se vuelquen de forma automática y centralizada todos esos datos. Y además diseñaremos la política de riego en nuestra plataforma de comunicaciones a través de los datos registrados por los sensores, que inicialmente, no os he comentado, serán sensores de conductividad eléctrica, temperatura y humedad del suelo y algún parámetro ambiental, y posteriormente se podrán añadir sensores adicionales que registren cualquier tipo de parámetro relativo a la planta o otros parámetros de suelo y ambiente. Pues bien, mediante el programa de riego se regularán los aportes a la planta a través de los cálculos realizados por el programa.
Y en definitiva, esta es la infraestructura que se creará. Las características principales que tiene es que nos va a servir de infraestructura permanente que va a dar soporte a proyectos de investigación, sean propios de Cicitex o en colaboración con cualquier organismo, entidad o empresa que esté interesada en utilizarla. Es una infraestructura escalable y modulable en el sentido de que se van a poder añadir nuevos sensores para controlar nuevos parámetros y además se va a poder compartimentar para regular los bloques diferenciados según las necesidades del estudio que sea. Y además va a constituir un espacio demostrativo para poder mostrar in situ a los interesados cuáles son los avances en el conocimiento en este sentido y cuáles las consecuencias del cultivo en intensivo de alcornoque. Con esto finalizamos los objetivos de la primera actividad y nos centramos ahora en la parte de investigación propiamente dicha. Como ya os he dicho, se hizo una indagación de cuáles son las necesidades en el sector en torno a la gestión de estos sistemas y en cuanto a la dehesa nos manifestaban que necesitaban un conocimiento más exhaustivo de cuál es el correcto manejo silvícola, ganadero y pastoral de estos sistemas, cuáles son las buenas prácticas que deben aplicar, pero además les inquietaba sobre todo qué influencia tienen esas prácticas en la conservación del suelo y en sus microorganismos. Cuáles eran las prácticas que ellos debían llevar a cabo para conseguir esa conservación del suelo, porque son muy conscientes de que tanto el suelo como los microorganismos que lo pueblan pues son los principales responsables de la productividad, la fertilidad, la capacidad de retención hídrica en periodos de sequío y, en definitiva, de esa resiliencia del sistema, son los responsables. Se plantea entonces nuestra segunda actividad, en la que se pretende avanzar en el estudio de la incidencia del manejo en la resiliencia de la dehesa. Queremos avanzar en el conocimiento de las relaciones que existen entre el manejo que se aplique y todos los elementos del sistema, sea pasto, ganado y arbolado, o de forma exhaustiva queremos estudiar también el suelo y sus comunidades microbianas, que es lo que nos vienen pidiendo últimamente. Para ello vamos a trabajar, estamos trabajando ya, llevamos un año en nuestra área de estudio, que es una finca colaboradora, una finca familiar de 300 hectáreas, situada en el término municipal de Alburquerque. En esta finca, que tiene aprovechamiento ganadero, es una típica dehesa de encinas con alguna parcela mixta, en la que la encina está acompañada por alcornoque, se llevan a cabo distintas estrategias de gestión. Nosotros estudiaremos 4. 2 de ellas cuentan con un pasto natural no mejorado, una de ellas no ha sido aprovechado su pasto, no ha sufrido pastoreo durante los últimos años, y en otro de los tratamientos el pastoreo que se lleva a cabo es convencional o rotacional. En las otras 2 parcelas de ensayo el pasto sí ha sido mejorado mediante fertilización fosfórica y siembra de leguminosas pratenses anuales, pero una de las parcelas de estudio ha sido mejorada en 2006 y la otra fue mejorada 10 años después. Esto nos va a posibilitar el estudiar la evolución tanto de pasto como de arbolado y de suelos en un pasto mejorado y bien aprovechado. Porque estas 2 parcelas se aprovechan de una forma que llamamos sostenible. Es un pastoreo mucho más controlado, más estricto que el pastoreo rotacional convencional, que tiene mucho más en cuenta las cargas ganaderas, los tiempos de estancia del ganado en el pasto y los momentos de entrada y salida, de forma que se optimice tanto la producción como la calidad de pastos. Pues bien, con estos 4 tratamientos nos ponemos en marcha y empezamos el estudio de los distintos elementos del sistema para poder luego obtener conclusiones de cuál es la relación del manejo en su estado. Caracterizaremos el manejo ganadero. En la finca tenemos cerdo ibérico y ganado vacuno. También estudiaremos los pastos. Siempre hablo en futuro, pero llevamos todo un año trabajando en ello. Ya estamos haciendo los muestreos, como veis en la imagen. Se toman muestras en campo y mediante la observación visual allí y los análisis de laboratorio estudiamos tanto la composición como la calidad, la producción y la disponibilidad del pasto en los momentos de entrada del ganado. El estudio de los pastos lo estamos completando con la colaboración del Grupo de Investigación Geoambiental de la Universidad de Extremadura,
que nos ayudan a determinar las características espectrales e índices de vegetación. Mediante el uso de espectroradiómetros de campo, drones e imágenes satelitales, lo que se persigue es el desarrollo de modelos predictivos y métodos rápidos de evaluación de estos pastos. Esto en cuanto a los pastos. Estudiamos también el arbolado. En la imagen podéis ver en esa línea roja los transectos que trazamos en cada una de las parcelas para hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los individuos dentro de ese transecto. Los puntos amarillos que veis que no están unidos por línea roja, en este caso son alcornoques porque se trata de una parcela mixta. Tomamos datos generales de la parcela en cuanto al estado del regenerado, número de árboles jóvenes, datos gasométricos de todos los árboles de los transectos seleccionados y luego estudiamos el estado fitosanitario del árbol mediante observación en campo. Vemos su estado vegetativo general, índice de defoliación y todos aquellos daños que puedan estar sufriendo árbol por árbol referidos a daños abióticos, como los daños de poda o daños mecánicos, y daños bióticos, aquellos ocasionados por plagas o enfermedades. Pero el estudio de los árboles tiene también otro enfoque y es que vamos a ver su estado nutricional. Para ello estamos cogiendo muestras de hojas en los 4 puntos cardinales de la copa de cada uno de los árboles del transecto. Son brotes de 1 año y de 2 años los que cogemos y ya en laboratorio se analiza su contenido en nutrientes. Y por último, el elemento que vamos a estudiar, además del pasto arbolado y caracterización ganadera, son los suelos. En cuanto a los suelos, lo vamos a hacer en 3 enfoques distintos. El típico análisis de las características generales del suelo, físicas y químicas, mediante muestreos previos en campo, se analizan estas características en laboratorio. Este análisis, además, lo completamos de nuevo con la ayuda del Grupo GIGA de la Universidad de Extremadura, con una serie de muestras inalteradas que nos van a permitir determinar parámetros que tienen relación con los riesgos de erosión, la compactación del suelo o su capacidad de retención hídrica. Completamos este análisis de suelo con el de actividad enzimática. Las enzimas son muy importantes en el suelo porque actúan como catalizadores de las reacciones químicas, son responsables de poner a disposición de plantas y microorganismos esos nutrientes. Entonces se van a determinar tanto en el laboratorio de CICITEX actividades enzimáticas como también vamos a poder realizar mapas de actividad enzimática en toda la superficie de las parcelas de estudio gracias a una reciente colaboración que se ha firmado con la empresa AgroTrust. Y para finalizar el estudio de los suelos, llevaremos a cabo también un estudio de las comunidades microbianas. Esto lo vamos a hacer con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene una extensa experiencia en el estudio de comunidades microbianas, concretamente comunidades fúngicas y bacterianas, mediante secuenciación de ADN. Y bueno, gracias a ellos vamos a poder completar este estudio con el conocimiento un poquito más a fondo de esas poblaciones de microorganismos en los suelos. Una vez que obtengamos todos estos resultados y podamos mostrar o determinar cuáles son las buenas prácticas más aconsejables para la conservación de los suelos y la dotación de resiliencia al sistema, dispondremos de las parcelas de estudio como espacios demostrativos, para que cualquiera pueda observar in situ esas prácticas y sus consecuencias. Y pasamos ya a la tercera y última actividad, que es la de transferencia y colaboración. Es algo paralelo y complementario a las otras 2 actividades. Se inició de la misma manera, viendo cuáles eran las demandas del sector y vimos que lo que demandan es que el conocimiento que generamos y las actividades que llevamos a cabo les lleguen realmente, que se hagan más tangibles en la sociedad, como decían ellos. Que se haga además de una forma que les resulte fácil recibir esa información mediante mecanismos sistematizados. Y además también demandan una participación activa, que es lo que pretendemos nosotros también en este proyecto, participación en todas las fases del estudio y de la investigación. Con estas demandas establecemos nuestra tercera actividad, cuyo objetivo es el de divulgación y colaboración para avanzar en el conocimiento, buscando la integración y conexión de los distintos actores relacionados con las dehesas, los alcornocales y su gestión.
Para ello vamos a utilizar pues, la divulgación de experiencias y conocimientos, coordinaremos una plataforma de consulta y colaboración, fomentaremos la participación y colaboración ciudadana mediante la gestión de una red y dispondremos de espacios demostrativos para mostrar esos conocimientos generados y esas experiencias. En cuanto a la divulgación, además de las publicaciones científicas y técnicas al uso, hemos publicado un blog, el blog Sinergex de ESA Sostenible, que podéis visitar en la URL que aparece ahí en la parte inferior de la diapositiva. Y en este blog lo que pretendemos es acercar un poquito más nuestro trabajo pues, al usuario. Vamos a ir periódicamente, ya llevamos un año haciéndolo, contando los pasos que vamos dando en la actividad de investigación, la actividad 2, los muestreos que vamos haciendo el campo y las actividades que se van ejecutando. En cuanto a esa plataforma de información y sistematización de hacer llegar el conocimiento, coordinamos la plataforma web Observatorio de ESA Montado. Esta plataforma ya fue creada en un proyecto anterior, hace unos años, se ha actualizado a través de otro proyecto y ahora mismo desde el proyecto Sinergex seguimos con su coordinación. En esta plataforma colaboran entidades y organismos de Portugal, de Extremadura y de Andalucía, pero está abierta a cualquier otra colaboración voluntaria. Y cuenta con contenidos informativos centralizados sobre la dehesa y el alcornocal. Cuenta con una serie de servicios, bibliografía, cartografía, sus redes sociales. Se emite un boletín quincenal al que se puede suscribir cualquier usuario. Pero bueno, para ver los detalles os invito a que la visitéis en la URL que tenéis en la diapositiva. Y también en un proyecto anterior dentro de esta plataforma se incluyó un nuevo contenido. En este caso, una red de participación. La Red Ibérica para la Transferencia del Conocimiento y la Innovación en la dehesa y el montado. Esta red persigue, sobre todo, que se conozcan los distintos actores relacionados con la gestión de la dehesa, de cualquier tipo de sector, y además persigue el intercambio de conocimientos entre ellos. Para ello cuenta con 3 cauces principales: un directorio, un mapa y un apartado de descargas. Al directorio se puede suscribir las personas que lo deseen o entidades, se permite la realización de búsquedas, solo será conocido y descargable por las personas suscritas. En el apartado de descargas se subirán documentos que sean relevantes en cuanto a la gestión y buenas prácticas de dehesa y alcornocal. Y en cuanto al mapa, solo los usuarios de la red de forma voluntaria podrán inscribir sus entidades o fincas en este mapa siempre y cuando sean o bien ejemplo de buenas prácticas en su explotación o bien porque sean entidades con recursos para la investigación que puedan ser compartidos con otras entidades. En esta red puede participar cualquier persona física, entidad, propietario o gestor de dehesa que lo desee a través del apartado Participa. Y bueno, para terminar en esta tarea de transferencia y colaboración, como ya os he ido contando, contaremos con espacios demostrativos, bien sea la infraestructura permanente de Alcornoque en Fertirriego, que os he comentado en la actividad 1, las parcelas de estudio de la actividad 2 o las fincas incluidas en el mapa de la red ibérica o esas entidades de investigación. Y bueno, pues con esta actividad ya cerramos el círculo de todas las tareas que hemos empezado a ejecutar en este proyecto, con la esperanza de continuar tanto en este como en proyectos siguientes con este espíritu de integración y de colaboración y trabajo en equipo. El equipo de Cicitex, como veis, el que está participando en el proyecto es bastante grande y además añadimos las sinergias y colaboraciones que se están llevando a cabo. Nos gustaría continuar en este sentido. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del proyecto Green Hope, estrategias agroganaderas para la sostenibilidad económica y ambiental del secano extremeño. Este proyecto se basa en lo que podríamos denominar agroganadería circular,
que se basa en los conceptos de la economía verde y circular, pero aplicada a la ganadería y a la agricultura interrelacionadas, para conseguir la sostenibilidad económica y medioambiental y dentro de esta última la mitigación de los efectos del cambio climático. Este proyecto, la parte de agricultura y de la ganadería, en cuanto a la agricultura será de secano y la ganadería será extensiva. Está dividido este proyecto en 4 subproyectos. El primero es la alimentación sostenible del cerdo ibérico. En primer lugar, se trata de conseguir la autonomía proteica para no depender de la importación de otros productos como la soja, que se importa de ultramar con una elevada huella de carbono. Entonces, por ejemplo, en primer lugar vamos a utilizar altramuz dulce en lugar de la soja en el pienso del cerdo ibérico. También utilizaremos cultivos de colza. La colza es un cultivo energético del que se utilizará el aceite para producir biodiesel y el residuo, el subproducto, que es la torta de colza, que es muy proteico, se utilizará para la alimentación del cerdo ibérico también en los piensos. En segundo lugar, también utilizaremos cilantro en los piensos en lugar de ivermectina. La ivermectina hace que las heces sean menos degradables, ya que ataca al escarabajo pelotero, que es uno de los encargados de la degradación de las heces. Pasamos a los siguientes subproyectos. El subproyecto número 2, sobre los cultivos extensivos. En primer lugar, el altramuz, del que ya hemos hablado, para los piensos animales. Aparte del altramuz, habrá cultivos nuevos que pueden ser infrautilizados, pero de gran valor alimenticio, o también cultivos más novedosos como el de la quinoa, será quinoa, trigos antiguos, espelta, etc. Luego el subproyecto número 3, que es el de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. En primer lugar se utilizará el cilantro, como hemos dicho, en los piensos como antiparasitario intestinal, y también se utilizarán otras plantas aromáticas para diversificar la economía del secano. En cuarto lugar está el subproyecto número 4, es el de bioenergía. En primer lugar se llevarán a cabo el cultivo de la colza, como ya hemos dicho, del que se aprovechará el aceite para biodiesel, y la torta resultante como subproducto se utilizará en alimentación animal. Y para cerrar el círculo se utilizará un biodigestor en el cual los purines de los animales y los residuos de las cosechas fermentarán en una biodigestión, y de allí el digestato resultante se utilizará para fertilizar los cultivos y el metano producido se utilizará como fuente de energía. Y aparte de esto, en el subproyecto número 4, con diversos residuos de los cultivos, se elaborarán diversos bioproductos, como por ejemplo para envases sostenibles, etc. Ahora es el turno de Green Hope y vamos a hablar en este caso sobre las estrategias agroganaderas para la sostenibilidad económica y ambiental del secano extremeño. Para ello contamos con la presencia de Francisco Ignacio Hernández. Buenos días, Francisco Ignacio. Él es doctor en veterinaria, investigador del área de porcino de Cicitex y coordina además el proyecto Green Hope. Sus líneas de investigación son la reproducción y materias relacionadas con el manejo nutricional, el bienestar animal y la sostenibilidad. Francisco Ignacio, es tu turno. Pues después de este spoiler que me habéis hecho, poco me queda por decir, pero bueno, como acaban de decir, mi nombre es Francisco Hernández y trabajo en el Cicitex. El proyecto se llama Estrategias agroganaderas para la sostenibilidad económica y ambiental del secano extremeño, Green Hope, Esperanza Verde. Y primero haré un poco de introducción. En la zona esta del secano extremeño hay una baja rentabilidad debido a eso hay una creciente despoblación y abandono de las explotaciones agrarias. Este abandono favorece problemas medioambientales como la erosión del suelo, incendios forestales, etc. Y una de las causas de esta baja rentabilidad es la globalización, que hace competir a estos sectores con contraprecios muy bajos que vienen del exterior. Entonces, ¿qué puede hacer este sector agroganadero del secano extremeño? Pues no puede competir vía precios, porque entonces debido a la globalización lo tiene difícil, sino que debe competir vía calidad.
Y para competir vía calidad, pues lo que debe hacer probablemente es vender productos locales de calidad diferenciada. Es importante que sea local porque implica menor huella de carbono. Y la calidad diferenciada, es importante, pues, por ejemplo, cuando se utilizan las denominaciones de origen, etcétera. Pero no es necesario llegar a esto. Simplemente lo que necesitamos es una alta calidad organoléptica, que ahí más o menos, pues, con el tema del cerdo ibérico, sus productos y otras producciones agrarias, pues no vamos mal. Esta calidad organoléptica es en realidad una calidad intrínseca al producto, depende del producto directamente, pero luego también para competir con calidad diferenciada necesitamos que haya una alta calidad extrínseca. Y en eso pues hay bastante trabajo que hacer. La calidad extrínseca se refiere a cómo se produce el alimento, cómo se produce la carne, cómo se producen los cereales, etc. Y depende de la percepción del consumidor. Entonces es muy importante la labor de difusión. El consumidor debería apreciar que en estos productos que producimos o que deberíamos producir hay una disminución de la huella de carbono, principalmente debido a que estos productos se producían localmente. La clave aquí es enfatizar en lo local. Y entonces con un menor impacto ambiental, y también es importante el bienestar animal, etc. En segundo lugar, también debemos diversificar las producciones, porque el mundo globalizado es muy cambiante y además con el cambio climático pues podrían cambiar más las cosas, y esta diversificación aumenta la resiliencia frente a estos impredecibles cambios. Y además, tal y como están las cosas, pues todos los sectores deben intentar mitigar el cambio climático. Entonces, Green Hope pretende introducir mejoras en todos estos aspectos que acabo de comunicar. Y como se había dicho en el vídeo, este proyecto trata sobre un concepto que más o menos hemos acuñado aquí, trata sobre agroganadería circular, que se basa en los mismos principios de la economía verde circular, pero aplicados a la ganadería y agricultura interrelacionadas para conseguir la sostenibilidad económica y ambiental, incluyendo también la mitigación del cambio climático dentro de la sostenibilidad ambiental. Y en este caso del proyecto, la ganadería será extensiva y la agricultura de secano, pues de esta forma son más sostenibles. Ahora paso a hablar un poco sobre la estructura del proyecto. En el diagrama este se ven tres bloques fundamentales: la agricultura, la ganadería y digamos, la zona de reciclaje, la energía renovable, bioenergía. Entre estos tres se establecen estas sinergias y estas interrelaciones que acabo de decir antes de la agroganadería circular. Los cultivos pueden ser de tipo pues, cultivos extensivos y también son los cultivos de plantas medicinales, de este subproyecto de medio ambiente. Toda esta parte es la parte vegetal, de producción vegetal. Luego hay una parte de transferencia tecnológica donde hay un amplio equipo que nos ayuda en este tema. Pues empezamos con la parte de ganadería. Lo que intentamos conseguir es la autonomía proteica con fuentes proteicas locales, utilizando el tremodulce, como hemos dicho, como se ha visto en el vídeo. Aquí enlaza con el subproyecto 2, el de cultivos. También hay una comparación con el acabado en montanera. También utilizaremos dentro de la autonomía proteica torta de colza en lugar de soja. Esta torta de colza viene del cultivo de la colza del subproyecto 4, de energía renovable. Y como la torta de colza es el subproducto de prensar la colza para obtener el biodiesel, y pues la torta resultante del subproducto tiene mucha proteína y lo utilizaremos en los piensos. También dentro ya de la sanidad sostenible utilizaremos cilantro en el pienso en lugar de la ivermectina como antiparasitario en el cerdo ibérico, antiparasitario intestinal. Ya explicaré luego por qué. Esto va en conexión directamente con el subproyecto 3 de medio ambiente de plantas medicinales, aromáticas y medicinales PAM, que se producirá allí el cilantro. También, aparte de eso, desarrollaremos una aplicación, estamos desarrollando una aplicación telemática para la gestión de la ganadería de cerdo ibérico en extensivo, para facilitar la labor, ya que bueno, pues también cada vez hay menos ganaderos y cada vez tienen que saber más, los pocos que se quedan.
Luego pasamos a la parte de cultivos. Primero hay, como dije, cultivos alternativos de alto valor nutricional novedosos, como la quinoa, la espelta, etcétera. Luego cultivos locales infrautilizados, pero de alta calidad, locales, como ciertas leguminosas, trigos antiguos, etcétera. También dentro de la producción vegetal para alimentación animal, aquí se producirá el altramut como fuente de proteína local que se utilizará en ganadería. Y luego también, en coordinación con el subproyecto 4 de energías renovables, se utilizarán los digestatos provenientes de residuos en el subproyecto 4, se utilizarán en el subproyecto 2 para la fertilización de los campos. Con todas estas estrategias se intenta diversificar cultivos, producir productos alimentarios de calidad diferenciada, aumentar el valor añadido, disminuir los costes de producción, disminuir el impacto ambiental y, por supuesto, mitigar el cambio climático como conclusión. Ya pasando al subproyecto de medio ambiente, allí se producen las plantas aromáticas medicinales, que es como un complemento a los cultivos de secano, también se producen en secano, y es una forma de favorecer la economía regional, una diversificación importante. También se producirán plantas de este tipo PAM para sanidad animal, como el cilantro que hemos indicado antes, utilizado en ganadería. Y también los residuos de estas plantas se utilizarán en el subproyecto 4 para generar diversos bioproductos. En el subproyecto 4 de energía renovable, primero se llevará a cabo el cultivo de las oleaginosas, la colza, cártamo también, pero principalmente colza, para producir, como decía antes, biodiesel y la torta resultante, el subproducto, pues la torta de colza para alimentación del cerdo ibérico, subproyecto 1. También de los purines y los residuos vegetales producidos en ganadería y agricultura. Esto se digiere en un biodigestor y los digestatos resultantes se utilizarán para fertilizar los campos en la zona de cultivo, los subproyectos 1 y 2. Y también a partir de subproyectos 2 y 3, perdón, el 2 y 3, se elaborarán bioproductos a partir de residuos fibrosos para construir, para fabricar diversos envases sostenibles, etc. Y pasamos ya, no me quiero extender mucho. Bueno, por supuesto, esto lleva a mucha gente, estos 4 subproyectos, somos muchos investigadores aquí. Yo estoy en la parte de ganadería, Javier Matías en la parte de cultivos, Francisco Vázquez en la de medio ambiente, plantas medicinales, Ana Parralejo en energía renovable. Y luego hay mucha más gente conocida aquí, como Jerónimo, bueno, conocéis a la mayoría de estos investigadores. Después vamos a hablar un poquito vamos a hablar de todos los subproyectos, describiéndolos uno a uno. En primer lugar, el de la ganadería y productos cárnicos. Aquí vamos ya con más detalle. La zona, el objetivo de alimentación animal sostenible, que persigue la autonomía proteica, utilizando fuentes locales de proteína en lugar de soja importada, para disminuir la huella de carbono. El tema de la autonomía proteica es muy importante porque no solo es para disminuir la huella de carbono, que es muy importante, sino también para impedir estos cambios bruscos a los que se ve los cambios bruscos en los precios que afectan al sector. Además, la proteína producida en la propia zona, pues ese dinero queda dentro de la zona, no hay que llevarlo al exterior. Entonces, en primer lugar, utilizaremos el altramut dulce de la variedad Orden Dorado, que se lleva seleccionando durante más de 10 años en Crecicitex, que es muy baja en factores antinutricionales, y entonces por eso se puede utilizar en ganadería. Estos factores antinutricionales, normalmente los altramuces amargos, hacen disminuir la ingesta de este producto, de los altramuz, y también se disminuye el crecimiento, en el caso de los altramuces normales amargos. En cambio, en este altramuz dulce ya hemos comprobado en otra fase anterior, el proyecto Striver, otro proyecto estratégico que vino antes, aunque solo en la fase de precebo, que no hay ninguna desventaja en consumir esto en relación a los piensos normales abajo a base de soja. En este caso, no solo lo haremos
no solo lo alimentaremos con Altramuz durante el precebo, sino también todo el cebo hasta la fase final. Y además veremos si al final tiene un mejor perfil de ácidos grasos que lo que se podría conseguir con la soja, porque el Altramuz tiene un perfil de ácidos grasos mejor que el de la soja. Bueno, pues al tener un mejor perfil de ácido graso en la carne, pues tendría más calidad y sería más cardiosaludable. Este es un proyecto, como dije antes, en cuanto a las Altramuz, está en relación con el subproyecto de cultivos. Allí se cultivará este Altramuz. Aquí vemos la semilla, este es el Altramuz blanco, Lupinus albus, y la variedad, en concreto esta foto es de la variedad orden dorado. También se utilizará la colza, aquí vemos la semilla de la colza. Es un cultivo energético, la colza vendrá de su proyecto de energía y lo cultivarán. Como dije antes, el aceite lo utilizarán para fabricar biodiesel y el residuo, que es muy proteico también, es la torta de colza, se utilizará en el pienso. Luego, en la parte de sanidad animal sostenible, como dijimos anteriormente, utilizaremos cilantro en lugar de ivermectina. El cilantro, aquí veis una foto, es como si dijéramos el perejil antiguo, es el perejil que se utilizaba antes de que se descubriera América. Luego de allí se trajo el perejil, que es el que usamos aquí en Europa, en España por lo menos, y el cilantro pues se usa más bien en Sudamérica, y también aunque les gusta mucho a los portugueses el cilantro. Bueno, pues que tenía yo que hablar aquí, sí. ¿Por qué utilizamos cilantro en lugar de ivermectina? Pues la ivermectina, que es un buen antiparasitario interno y también externo, tiene la desventaja de que ataca al escarabajo pelotero, le produce problemas locomotores, por lo cual no puede elaborarse estas pelotas tan bien, tan perfectas, no puede llevarlas al nido especial, no puede alimentar a sus crías y está, de hecho, descendiendo la población de escarabajos peloteros. El escarabajo pelotero es muy importante para degradar las heces del vacuno y otros animales. De hecho, cuando en Australia empezó a haber mucho ganado vacuno, tuvieron que importar el escarabajo pelotero de Europa o de América, porque los campos se estaban llenando de heces sin degradar y el pasto se degradaba. Entonces, y no solo es esto, sino que la ivermectina se bioacumula en el cuerpo del escarabajo y poco a poco le va afectando, y esta bioacumulación sigue la cadena trófica hacia las aves insectívoras. Se ha visto también que aparece, por ejemplo, en el abejaruco, y de ahí pues sube la cadena trófica, incluso se está viendo en rapaces como el milano. Bueno, pues en este año ya hemos empezado a usar el cilantro y de momento el tema va bien. Otra parte, otro objetivo dentro de la parte ganadera es ayudar en la transición digital, desarrollando una aplicación informática para facilitar la gestión de las explotaciones extensivas de cerdo ibérico, de forma que se optimice el manejo de sus datos y aumente la sostenibilidad. Y ya pasamos al subproyecto segundo, el C, de cultivos y productos alimentarios. Aquí pues se lleva a cabo cultivo y evaluación de diferentes tipos de vegetales. En la parte de alimentación humana se producen cultivos alternativos novedosos de alto valor nutricional, como la quinoa y la espelta. También se ponen en valor diversas variedades locales infrautilizadas, como trigos antiguos y diversas leguminosas a grano. Y dentro de la parte de alimentación animal se producen fuentes proteicas alternativas locales para la alimentación animal, como el Altramuz dulce de orden dorado, que se utiliza en el subproyecto de ganadería. Por otra parte, se utilizan los digestatos provenientes del subproyecto de la energía para la fertilización de los cultivos. Pasamos al subproyecto 3 de medio ambiente, plantas medicinales. Aquí también se trata de cultivo y evaluación de diferentes plantas medicinales. En primer lugar, se cultiva el cilantro como antiparasitario intestinal en colaboración con el subproyecto de ganadería. Esto sería un antiparasitario intestinal ecosostenible. De hecho, el cilantro se ha visto ya que podría sustituir la ivermectina, por ejemplo, en ovino. Y ahora lo estamos intentando ver en el porcino. También se caracterizarán y evaluarán otras plantas aromáticas para diversificar los cultivos, la economía de la zona
Estas plantas tienen muchísimas aplicaciones cosméticas, perfumes, culinarias, medicinales y pueden de hecho hacer que la economía de la zona se reavive. También se utilizarán en colaboración con el subproyecto de la energía restos de todos estos cultivos fibrosos para elaborar nuevos bioproductos, envases, tipo bolsas, etc. Pasamos a su proyecto de la energía, su proyecto 4, energías renovables y bioproductos. Esto que veis aquí es un impresionante cultivo de colza, un cultivo energético, impresionante por el color típico amarillo, potente. También habrá cultivo de evaluación de diferentes plantas. En primer lugar se cultivará la colza para obtener el biodiesel, como hemos dicho, el subproducto de la torta resultante se utilizará para alimentación animal en el subproyecto de ganadería. Y para cerrar el círculo se utilizarán biodigestores, introduciendo los purines del cerdo, los residuos de los cultivos también, se transformarán en los digestatos, con estos digestatos se fertilizan los cultivos de los subproyectos de cultivos y plantas aromáticas, y el metano producido en la biodigestión proporcionará energía que se puede utilizar en diversos sitios. Aquí el tema de los digestatos, se colabora con el subproyecto de cultivos. Y también, en último lugar, se elaborarán diversos bioproductos a partir de los residuos de los cultivos para envases sostenibles, etcétera, como he dicho, en colaboración con su proyecto de medio ambiente de plantas aromáticas medicinales. Y con esto creo que he acabado. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis algo que preguntar, pues estoy disponible. Muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. Y ahora es momento de presentar a María Vizcaíno. Ella en concreto, la tengo aquí a mi lado, muy buenos días, María, nos va a hablar sobre el proyecto Coplagán. En concreto, va a hablar sobre la mejora de las producciones ganaderas en los sistemas extensivos mediante el empleo de complementos alimentarios naturales. María, antes de que hables, te voy a presentar, si te parece. Ella, en concreto, María, es además jefa de negociado de sanidad y bienestar animal en la finca Valdesequera. Es veterinaria y colabora además como investigadora en el área de producción animal de Cicitex. María, estamos atentos a lo que nos vas a contar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a presentar el proyecto Coplagán, mejora de las producciones ganaderas en los sistemas extensivos mediante el empleo de complementos alimentarios naturales. El investigador principal de este proyecto es Alfredo García Sánchez, y bueno, no está ausente ahora, está de baja, y voy a presentar yo su proyecto. El objetivo de Coplagán es estudiar cómo el empleo de complementos alimentarios naturales en la mejora de los parámetros productivos, pero sobre todo en los indicadores de salud y bienestar de los animales de abasto, así como veremos también la reducción de los gases de efecto invernadero en el marco de los sistemas tradicionales de explotación extensiva dentro del marco de la dehesa. Por tanto, vamos a estudiar el empleo de plantas aromáticas y medicinales, así como sus extractos, y el uso de probióticos y posbióticos administrados directamente en la dieta de los animales para ver cómo influye en su metabolismo, en su salud, en su bienestar y en su producción. Todo ello en el marco del concepto One Health, que como saben estudia la salud humana de las personas, la salud animal y el medio ambiente, todo ello interrelacionado entre sí. El proyecto mayoritariamente se va a llevar a cabo en la finca Valdesequera, es la finca ganadera experimental de Cicitex, que se encuentra en el término municipal de Badajoz. Son aproximadamente unas 720 hectáreas de terreno adhesado, en la cual conviven diferentes razas autóctonas. Entre ellas, y las objeto de estudio de este proyecto Coplagán, tenemos la gallina azul extremeña, la vaca retinta, la oveja merina, en concreto los corderos merinos, y la cabra verata. Estas razas conforman los 4 subproyectos que forman parte de Coplagán y que ahora voy a pasar a definir sus objetivos, los parámetros que se van a analizar en cada uno de ellos y los resultados que hemos obtenido hasta ahora. El subproyecto 1, la responsable es doña Nazaret García Cuadrado, tiene como objetivo mejorar los parámetros reproductivos y productivos de la gallina azul extremeña mediante el uso de orégano en la dieta. ¿Por qué hemos elegido orégano? Pues se eligió orégano porque
Porque el orégano, hay numerosa bibliografía que indica que es muy útil en avicultura, porque es un promotor del crecimiento, por su actividad antioxidante, antimicrobiana, antiviral, inmunomoduladora e incluso antiparasitario. Además, el orégano tiene actividades antifúngicas, antimutagénicas y estrogénicas. Las gallinas, actualmente tenemos 160 gallinas divididas en 2 lotes, de 80 gallinas cada una, el lote control y el lote orégano, e igual con los machos, con los gallos. Están divididos, tenemos 60, divididos 30 y 30. Los 2 lotes consumen el mismo tipo de pienso, con la diferencia de que a uno se le ha adicionado orégano desecado en ese pienso. ¿Qué parámetros se van a analizar? En el caso de los gallos, se pesarán los animales, se medirá el consumo de pienso de los mismos, y en cuanto a parámetros reproductivos, el volumen líquido de eyaculado, el estudio de la motilidad espermática masal individual y la calidad de ese esperma, y el nivel de testosterona en sangre. En el caso de las gallinas, igualmente el peso de las gallinas, el consumo de pienso y la puesta diaria. Haremos un control diario de puesta con el peso de los huevos, la morfología, el estudio de la morfología y la resistencia de los huevos a la cáscara. Se medirán también parámetros reproductivos tipo fertilidad, incubabilidad y tasa de nacimientos. Una de las actuaciones que forman parte de este subproyecto 1 es la inseminación artificial. Ya se ha llevado a cabo, para ello se han entrenado los machos y preparados mediante la eliminación del plumaje y un adiestramiento para obtener el semen. A continuación se realizó la inseminación artificial de las hembras con el semen de los machos mejor calificados genéticamente. Esto lo hizo la Asociación de Criadores de la Gallina Azul Extremeña, y posteriormente se llevaron al Censira para su desinfección e incubación. A continuación he puesto 2 pequeños vídeos donde pueden ver cómo se ha llevado a cabo el entrenamiento de los machos. No sé si lo pueden ver. Sí. Como pueden ver en este vídeo, es nada, con un pequeño masaje, tras un largo entrenamiento, se obtiene el semen. Como ven, parece un proceso sencillo, pero esto ha llevado unos meses de adiestramiento de los animales. Y a continuación vamos a ver otro vídeo de la inseminación artificial. Es un proceso vamos a ver el vídeo. Aquí está. Como ven, es un proceso muy sencillo que con una pipeta se pone el semen directamente en la cloaca, en el lado izquierdo de la cloaca, y ya estaría inseminada la gallina. Vamos a volver a las diapositivas. Otra parte de este subproyecto 1 va a ser el estudio parasitario, por lo que dije anteriormente de que el orégano es un antihelmíntico y anticoccidiósico, es decir, es un antiparasitario. Esta fase del proyecto todavía no se ha llevado a cabo, se realizará más adelante. Pasamos al subproyecto 2. La responsable de este subproyecto soy yo y tiene como objetivo mejorar el sistema inmunitario del ganado vacuno mediante la incorporación de diferentes complementos alimentarios en la dieta para conseguir animales activos, lo que se conoce como inmunoestimulación, para tener capacidad de luchar frente a distintas enfermedades del ganado vacuno, pero fundamentalmente la tuberculosis. Las vacas las tenemos divididas actualmente en 3 lotes, de aproximadamente unos 24 animales cada lote. Los 3 lotes consumen el mismo pienso convencional, comercial, con la diferencia de que al lote 2 se le adiciona un aditivo de vitamina D y calcio, y al lote 3 se le adiciona un aditivo a base de extractos de plantas y otros vegetales. Como les digo, nos hemos centrado en la tuberculosis, porque además de ser una enfermedad de declaración obligatoria, una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre, tiene graves repercusiones económicas, y en la finca Valdesequera llevamos unos cuantos de años con un serio problema de animales positivos a esta enfermedad. Por eso creímos conveniente incluir la lucha y el control frente a la tuberculosis en este proyecto Coplagan.
Además de los complementos alimentarios, hay otra serie de acciones que van a formar parte de Coplagan y de ese plan de control y lucha frente a la tuberculosis, que ahora voy a pasar a explicar. En relación al primer punto, a la primera acción de ese plan de lucha y control, es mejorar el sistema inmunitario con los complementos vitamínicos minerales. En concreto, el complemento de vitamina D y calcio, que ya se lo llevamos administrando a las vacas antes de Coplagan, porque la finca Valdesequera es una finca colaboradora del proyecto Innotubes de la Universidad de Extremadura, que está demostrado que este aporte vitamínico mineral mejora el estado inmunitario de los animales, aumenta la resistencia a la tuberculosis y con ello se reduce la transmisión de la enfermedad, pero al tiempo se mejora la sensibilidad de las pruebas diagnósticas oficiales y esto tiene gran importancia. El lote 3 es el que se le ha adicionado el extracto de plantas específico de la empresa Innofar, se llama en concreto Inmunofar, que refuerza las defensas naturales. Con ello vamos a llevar a cabo, esto se está haciendo en cada saneamiento ganadero, se le toman muestras de sangre a todos los animales y se realizan pruebas para valorar la inmunidad general, leucogramas, proteinogramas, mediante kit de ELISA para detectar la inmunoglobulina G y luego pruebas para valorar la inmunidad específica frente a la tuberculosis, como el gamma interferón, el factor de necrosis tumoral, alfa o la interleuquina 8. Seguimos con esas medidas de acción del plan de lucha frente a la tuberculosis, que es la detección de animales anérgicos. Para ello utilizamos unos kits comerciales aprobados por la Agencia del Medicamento, pero que no son las pruebas oficiales, es decir, utilizar otra serie de pruebas no oficiales para detectar nosotros en la finca posibles animales en los cuales el sistema inmunitario no sea capaz de responder a nuevos estímulos porque la infección de la tuberculosis esté muy avanzada y por tanto las pruebas oficiales no los detecten. Por supuesto, si detectamos algún animal con estas pruebas, directamente lo sacrificamos, lo mandamos a matadero. Otra prueba que hacemos, también con un kit comercial, es detectar la paratuberculosis, que como sabe, pues a veces dan reacciones cruzadas con la tuberculosis. Siguiendo con la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis, también realizamos, además de las muestras de sangre, muestras con hisopos para las fosas nasales y para la detección de las micobacterias en piel, en la piel de los animales. Otro punto de acción del plan de lucha y por tanto de Coplagan es luchar frente a enfermedades inmunosupresoras concomitantes. Para ello realizamos vacunación anual de todos los frente a enfermedades inmunosupresoras como puede ser el IBR, la rinotraqueitis, el DVB y hacemos un sistema en todos los saneamientos ganaderos de lucha frente a las parasitosis. Para ello tomamos muestras de una serie de animales, de los 3 lotes, de heces para hacer un estudio parasitológico. Y por último, dentro de este subproyecto y por tanto de Coplagan está detectar la posible presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis en el medio ambiente, es decir, en charcas y en bebederos. Pasamos al subproyecto 3, que la responsable es Montaña López, que consiste en el aprovechamiento de sus productos agroindustriales y la reducción de la producción de metano en ovino de cebo. El objetivo, por tanto, es mitigar el impacto medioambiental producido por el sector primario, reduciendo las emisiones de metano a nivel ruminal y además mediante el aprovechamiento de sus productos agroindustriales, ricos en sustancias bioactivas. Este subproyecto tiene 2 fases, la fase 1, conservación de sus productos y estudio in vitro, y la fase 2, con el animal en vivo, para ver la mitigación que tiene estos subproductos en cuanto al metano. La fase 1, como les decía, va a consistir en la elaboración de ensilados experimentales a partir de sus productos agroindustriales. Vamos a analizar su valor nutritivo, así como su digestibilidad y su potencial metanógeno in vitro. Para ello se ha utilizado brócoli, hojas de olivo y peladura de almendra.
Se han hecho, con cada subproducto se ha realizado un sistema factorial de 3×3, se le ha añadido urea y melaza en distintas proporciones. La urea se la hemos adicionado porque mejoramos el valor nutritivo, ya que le aporta nitrógeno, y la melaza, con la melaza mejoramos la fermentación láctica. Se obtienen, por tanto, 9 ensilados diferentes de cada subproducto, y con ello lo que se ha hecho ha sido una caracterización química según la normativa oficial. In vitro se va a predecir el valor energético y la digestibilidad de cada uno de estos ensilados y la producción de metano. Como le digo, in vitro. Pasamos a la segunda fase de este subproyecto, que es el medir el metano in vivo. Para ello se van a realizar con un total de 48 corderos machos divididos en 8 lotes de 6 corderos cada uno. Se van a probar los ensilados que previamente en la fase anterior se elijan por su valor nutritivo. Se medirán los índices productivos de estos corderos, así como las mediciones de metano a tiempo real mediante el LMD, el detector láser manual. Y finalmente les paso a explicar el subproyecto 4, el de la cabra verata. El responsable es el investigador principal, Alfredo García Sánchez, y tiene como objetivo valorar el empleo de probióticos y posbióticos en la nutrición de este ganado caprino y su estudio en la repercusión en la salud digestiva y mamaria. Para ello, las cabras veratas, las adultas, se van a dividir, están de hecho divididas ya en 2 lotes, el lote control y el lote de los probióticos y posbióticos. ¿Qué se va a analizar? El pienso que consumen, tengo que decir que es el mismo, con la única salvedad que en uno se le han añadido los probióticos y los posbióticos. Como saben, los probióticos son las bacterias vivas y los posbióticos son los productos de esas bacterias. Se van a analizar parámetros productivos y reproductivos, harán controles lecheros, controles de paridera, índice de masa corporal de todos los animales. Y se valorará también el estado inmunitario, tanto celular como humoral, los niveles de inmunoglobulina G, y el perfil proteico en la sangre. Pero también vamos a realizar otra serie de acciones en el ganado caprino, como por ejemplo en las heces estudiar mediante PCR qué animales son portadores asintomáticos de algunos agentes zoonóticos, como puede ser, y de hecho va a ser la Listeria monocitógenes, Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. A continuación se hará también un estudio comparativo de la carga parasitaria entre los 2 lotes. En relación con las heces, se ha visto, uno de los resultados que hemos obtenido en este proyecto es que en esta última paridera del ganado caprino, que ha sido ahora en el mes de octubre-noviembre, pues los chivitos empezaron a mostrar a la 3ª semana de vida una diarrea, pues un proceso gastrointestinal que se vio que era provocado por ecocidios, por la especie Eimeria. La diferencia y el resultado que hemos tenido es que los cabritos de las madres que estaban tomando probióticos, la incidencia de esta diarrea fue muchísimo menor que en el resto. De hecho fue un 9%, mientras que en las madres que no estaban comiendo estos probióticos la diarrea fue del 35%. Por lo tanto, hemos visto que sí que influye ese consumo de probióticos. Y como les digo, la paridera ha sido ahora, en el mes de octubre-noviembre, y ahora vamos a destetar, de hecho esta semana estamos destetando los cabritos, los últimos cabritos, para empezar lo que es puramente la lactación. Y ahora nos vamos a encontrar seguramente con procesos de infecciones mamarias, de mamitis, tanto clínicas como subclínicas. Pues ahora es cuando vamos a hacer la segunda parte del estudio, que consiste en determinar esos agentes etiológicos de las infecciones mamarias. Esto se hará mediante PCR múltiple. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, María. Gracias, Vizcaíno, por tu intervención, y las dudas, como muy bien ella ha dicho, las podéis ir planteando dentro del chat que tenemos en el webinar Zoom de cada sesión, y las vamos a responder muy amablemente
tras la intervención de todos los ponentes. Ahora es el momento de poder conocer más en profundidad al proyecto Altebiótico. En concreto, este proyecto lleva como título, dice de la siguiente manera: alternativa a la utilización de antibióticos en diferentes fases productivas de especies ganaderas extensiva como preventivo frente a las enfermedades bacterianas y parasitarias, impacto económico y sanitario en el bienestar de estas ganaderías. Para poder hablarnos de este proyecto en concreto, vamos a contar con la presencia de Óscar Aceituno Romo. Él es investigador tecnólogo, veterinario y responsable de la sección del ovino del Departamento de Producción Animal dentro del Centro Cicitex. Antes de conocer a Óscar en primera persona, vamos a ver un vídeo resumen sobre qué trata este proyecto Altebiótico. Este proyecto pretende relacionar el uso de alternativas a los antibióticos y mediante aditivos naturales que garantice la salud del propio animal a través de la inmunidad de su propio sistema inmunitario y que luego sus productos, sean carne, leche o carne y leche en este caso, en el ovino, pues tengan una calidad, no solamente calidad comercial o calidad ante el consumidor, sino seguridad alimentaria, es decir, que no genere acúmulos de antibióticos en las propias producciones. Los aditivos que utilizamos para el estudio de alternativas a los antibióticos serían aditivos naturales y fundamentalmente en este trabajo, en relación a otros que ya se han hecho, hemos utilizado los probióticos que están fijados y analizados y sintetizados para incorporar a los piensos de los animales, y ese trabajo, como el resto del proyecto, está siempre integrado en empresas que también participan y colaboran con el proyecto por su propio interés. La primera empresa es la cooperativa EA Group, la empresa más importante de la Unión Europea en producción de ovino de carne y lanas merinas, y concretamente de los antibióticos es la empresa Ingulado, también extremeña, que es la que hace los cultivos de este tipo de bacterias y su preparación tecnológica para incorporarlos en los piensos, en los concentrados. Tanto Ingulados como IFSS, que son las empresas de fabricantes y producción del antibiótico, y luego la tercera es, porque es el segundo elemento natural, el segundo aditivo natural, que son nuestras famosas pulpas de tomate, de nuestra gran producción de tomatera, como sus productos agroindustriales, se incorporan mediante ensilaje para que estén disponibles durante todo el año. Y esa es una empresa también extremeña, que está en Olivenza, y se llama Calella. Entonces esas empresas son las que directamente están implicadas también en el propio proyecto. Entonces lo que se trata es, mediante un diseño experimental, en animales, desde el momento de su cubrición en las madres hasta que se destetan las madres, durante la fase de gestación y cría y lactancia, el efecto de esos aditivos incorporados en su fuente de alimentación, sean en silaje o sean en los propios concentrados de piensos de corderos y de ovejas, ver luego las respuestas en la analítica de sangre y en la calidad de los productos, de la carne o de la leche. Después del trabajo con los animales y los laboratorios y las fábricas de pienso y las fábricas de ensilados, viene la parte complementaria del proyecto, que es la parte más también innovadora del proyecto, en el uso de alternativas a los antibióticos, es el hecho de digitalizar todo el proceso productivo del ganado, desde que queda la oveja, sale con los carneros y queda preñada, hasta que se trabaja con ellas por gestante, por lactante y luego los corderos en lactancia y cebadero. Esa digitalización entronca en la ganadería de precisión. Digitaliza toda esa respuesta de los animales en los propios animales mediante GPS, localizaciones y en las propias instalaciones, metano, emisión de gases de efecto invernadero, CO2, etc. Y el componente final es la parte de digitalización en sí misma, que tiene que ser en tiempo real. Esa es la ganadería de precisión, mediante la lectura dinámica de microchips ruminales en los propios animales o en las propias instalaciones de emisiones de efecto de gases invernadero. Y esa es la empresa Ventum, que también es una empresa extremeña, de Alburquerque, que es la que colabora y participa para poner a punto todos los sensores que estén en el mercado, pero adaptados al sistema extensivo, al sistema de manejo que estamos estudiando concretamente para este proyecto y muchos más, pero en este proyecto. La digitalización, por tanto, es el colofón que cierra el uso de los antibióticos, pero que da un paso más adelante, que es entroncarla la salud única o One Health como ganadería de precisión.
Hola, buenos días a todos. Yo voy a hablar del proyecto Altebiótico, aunque en el vídeo presentación ha quedado bastante claro, donde don Fermín López Gallego explica como investigador responsable todas las actividades que se va a desarrollar en ese proyecto. Ahí tenéis el título del proyecto: Alternativa a la utilización de antibióticos en diferentes fases productivas de la especie ganadera extensiva. Nosotros nos vamos a basar en la especie ovina como preventivo frente a enfermedades bacterianas y parasitarias, y el impacto económico y sanitario y el bienestar animal de estos animales. Como he dicho, como alternativa a los antibióticos, vamos a utilizarlo para mejorar la productividad, la sanidad y el producto final de esta especie, y con aplicación de productos comerciales no farmacológicos, que es lo importante, y que actúan mejorando el sistema inmune de los animales y la respuesta frente a patógenos y su repercusión en el bienestar animal. En la diapositiva anterior, como he dicho, doctor Fermín López Gallego es el investigador principal. Estoy yo como responsable en la parte de campo, y también como apoyo el área de transferencia, donde hay muchas personas, no era el momento de ponerlo en la diapositiva, informática y gestión de proyectos. Después, como empresas colaboradoras y contratos, tenemos estas 6 empresas. Os voy a describir un poquito cada una su función. La empresa Engulados, que es una empresa extremeña, es la que tiene, por decir, las patentes y la innovación en prebióticos, probióticos y probióticos. Es la que aporta los probióticos que vamos a utilizar en la especie ovina para que se incorpore a los piensos, y la que hace los controles hematológicos o sanguíneos tanto en ovejas como en corderos. Con referente a los silos de tomate, que es lo que vamos a ver después a continuación, la empresa Calella es la que fabrica los silos, aparte de, en este caso, de silos de tomate, pero que a nivel autonómico realiza mucho tipo de silos, de silado de forraje, de pasto, etcétera. Con respecto a la fabricación de piensos, la empresa que lo fabrica es IFS, que es la que incorpora los probióticos a las fórmulas que tienen ellos, tanto para piensos de producción como piensos de mantenimiento en ovejas, o piensos de arranque y piensos de cebo en cordero. Con respecto a las nuevas tecnologías que hablaremos en la parte de digitalización, tenemos Aventum, que será la encargada de montar los sensores en las naves de cebo, en los silos, en bebederos, etcétera, para el control de temperatura, controles medioambientales o controles de humedad, etcétera. Con respecto a la digitalización en cuanto a pastoreo, tenemos los cortales o GPS, los cortales electrónicos, que emiten y se quedan grabados los movimientos de los animales, tanto de pastoreo como de descanso. Se quiere llegar también a intentar que podamos controlar las temperaturas de los animales, etcétera. Y como un pilar importante, también tenemos a la cooperativa de Agrus, que es una cooperativa muy importante, como dice el doctor Fermín en el vídeo, que todo lo que consigamos en este proyecto se pueda validar, pero al por mayor, con mayor número de animales. Después, en el desarrollo del proyecto, veréis que aquí actuamos con una N más pequeñita. ¿Por qué surge este proyecto? Igual que ha explicado María Vizcaíno en el anterior, hay un problema muy grande con el tema de la resistencia a los antibióticos. Se tiene que hacer una reducción drástica de la utilización de antibióticos, porque las muertes cada vez son mayores, la resistencia es muy alta. De hecho, se generaron unos planes nacionales frente a la resistencia a antibióticos, uno que va del periodo de 14 al 18, que aparte de afectar o regirse, o sea, utilizarse en humanas, también se planteó en ganadería, en este caso de ganadería de ganado intensivo. Se produjo más reducción de antibióticos en porcino y en aves. Y ahora, en el nuevo plan que va del 19 al 21, ya se incorporan también los animales, los rumiantes, que es de lo que vamos a hablar, y incluso se habla de los animales de compañía. Entonces, pues ya, como hemos dicho, tenemos una salud integrada, tanto de humana, de animales y de medio ambiente, y todo tiene que ir relacionado.
Entonces, la propuesta que presentamos en este proyecto, las dos alternativas, tenemos prebióticos y probióticos y subproductos agroindustriales, que en este caso es la pulpa de tomate, aprovechando los licopenos que tienen una cualidad que son sus antioxidantes. Ahí he descrito un poquito lo que es probiótico y posbiótico, son cultivos vivos de diversos microorganismos, se administran entran dentro de la legislación como aditivos para incorporarlos a pienso o ensilados, si se utilizarán en ensilado, lo que son estabilizadores de la flora intestinal e influyen correctamente o positivamente en la producción y la actividad y en el bienestar de los animales. Influyen, ejerce un efecto también, como explicó María anteriormente, de cocido estático, o sea, frente a parásitos, y los más utilizados son bacterias lácticas, levaduras y hongos. Y en función de la edad de los animales, pues se utilizan unos u otros. Cuando son animales neonatos o pequeñitos, se utilizan cultivos de bacterias, y cuando ya son animales de renuevo o adultos, se utilizan cultivos de hongos. Y otro factor importante que tienen los probióticos, que son antagonistas o bloquean cierta entrada de patógenos o competidores frente a enfermedades que pueden entrar en el sistema digestivo a través del intestino, que son Salmonella, E. coli o Clostridium. Con respecto a la pulpa de tomate, ya tenemos en el CICIT bastante experiencia, porque llevamos trabajando mucho tiempo con ella. Lo que nos aporta, aparte de los antioxidantes, pues son alto nivel de proteína y grasa, y algunas veces carbohidratos fibrosos. Aumenta también, por ensayos que tenemos, el consumo de materia seca y orgánica de otros elementos de la dieta o incluso de los pastos naturales, y eso también hace que aumente el nivel de proteína bruta. Con respecto a eso, el licopeno es el que nos da el carácter de defensa antioxidante en los animales. Aparte también se está metiendo, aunque no venga a relación en el proyecto, muchas empresas de cosméticos están utilizando esta extracción de licopeno para el tema de incorporación a cosméticos de envejecimiento. Entonces, es una de las causas que el tomate o la pulpa de tomate se encarezca en el futuro para la incorporación en la alimentación animal. Los licopenos, en este caso el antioxidante, actúa a nivel estrés oxidativo de la célula, reduciendo ese estrés oxidativo y en consecuencia aumenta el estado de salud y el bienestar animal. Después también aporta licopenos, aparte del licopeno, caroteno, vitamina E y una serie de antioxidantes secundarios. Y otra característica que también se ha hablado en la anterior presentación, su carácter antimetanogénico, o sea, disminución del metano al incorporar estas dietas en rumiantes. Bueno, ahí tenéis el diseño experimental que se ha hecho en el rebaño de Valdés Sequera, en el ovino. Ahí tenéis la fecha de cubrición, que fue entre mayo y junio, el periodo de la paridera, que empezó a finales o 1 de octubre y principio de noviembre, y la creación de los lotes la realizamos el día 1 de septiembre. Tenemos 3 lotes, probióticos y de tomate, o sea, los dos alternativas que tenemos a los antibióticos incorporadas en un lote, en otro lote, y el testigo para compararlo con los otros dos. Tenéis el número de animales que lo componen, en el probiótico de 39, 41 y el testigo 42, y lo que se diferencia es que el pienso de probiótico lleva incorporado prebiótico, ya sea pienso de producción o pienso de mantenimiento, y heno de beza-avena. Con respecto al silotomate, tenemos el silotomate, que va la pulpa de tomate mezclada con paja a un porcentaje idóneo para que la fábrica lo pueda manipular a la hora de hacer los hilos. Y pienso comercial normal de la misma empresa para que no haya disfunción en los resultados. Y el lote de testigo pues sería un rebaño convencional que utilizaría lo que tenemos siempre, pienso compuesto, ya sea de mantenimiento o producción, y heno de beza-avena. Y con respecto a la paridera, a la derecha tenéis los corderos viables en el destete. Entonces, en el periodo de arranque y cebo, los de probiótico llevarán incorporado ese probiótico a esos piensos, y el heno exactamente igual que las madres. En el silotomate utilizarán
el mismo silo que han utilizado, han sido alimentadas las madres con pienso de arranque o cebo, en la fase de cebo, y los corderos testigos exactamente pienso de arranque y cebo normal y heno de bezavena. Manejos y controles. Voy a hablar primero de los manejos y controles que se han realizado en las madres y después pasaré a continuación a los corderos. Esto es común para los 3 lotes. La evaluación de la condición corporal, mediante palpación lumbar, se ve el engrasamiento de los animales y ese se realiza a la creación de los lotes, a la entrada de los corderos al cebo, o a empezar el cebo y en el destete. Con respecto a la toma de datos de la paridera, pues igual que una paridera tenemos que llevarla muy exhaustiva con la fecha de nacimiento, porque va solapado a otro tipo de ensayos que tenemos. La crotalización tiene que ser correcta, debe ser un aislamiento exacto con la madre exacta, un peso de nacimiento, los modos si son dobles o simples y el sexo de los animales. Con respecto a la aplicación de vacunas, se han aplicado vacunas más frecuentes a las enfermedades que tiene la especie ovina y se realizó una frente a enterotosemia a la entrada de los animales a la creación de los lotes y después, 15 días antes de la paridera, se puso una vacuna frente a pasterelosis. Con respecto a la toma de muestras de las madres, solo realizamos 2 tomas de muestras. Una se toma 15 días antes del inicio de la paridera y otra, porque sí, que podemos llamar muestra cero, donde solo llevamos 15 días con alimentación para ver la inmunidad o los parámetros bioquímicos de inicio, y una vez que han transcurrido aproximadamente 2 meses se toma otra muestra y ya vemos la evolución de los parámetros que vamos a revisar en temas de sangre. Y el consumo de los corderos y de las ovejas, bueno, en este caso de las ovejas, se toma de forma diaria, aportando una cantidad conocida, y a nivel de bolo se hace un aforamiento de lo que pesa un bolo y se anota de forma semanal o quincenal cuando se va agotando el producto. En el heno exactamente igual, porque son pacas de 200, 200 y pico de kilos, cuando se va agotando se van anotando. Con respecto a los corderos, la toma de muestra paridera, igual que os he dicho anteriormente, control de peso, siempre se hace un peso al nacimiento, otro se hace y se ha hecho al comienzo del inicio de los animales, incorporar el pienso de arranque, otro al destete y otro que haremos, que se hará a mediados de enero, cuando los animales estén dispuestos para salir a matadero. Como he dicho, la muestra de sangre, aquí hay una más con respecto a las madres, que, como he dicho, para determinar la inmunidad, el hemograma y la bioquímica, se toma una muestra también cero al destete, otra que se toma a los 15 días de la vacunación frente a Pasteurella, a los 15 días, perdón, a los 21 días, y otra a la salida antes del matadero. Y después, en cuanto al control de consumo, es más fácil controlar el consumo de los corderitos porque se va aportando también a los comederos por sacos o por raciones y se van anotando, y con los silos y eso exactamente igual. Y en matadero, que también es una cosa importante, se tomarán muestras, o sea, hará un análisis macroscópico de las vísceras en el lineal del sacrificio, y si hay algún tipo de patología se tomarán muestras. Con todos estos datos, lo que tenemos queremos determinar una serie de variables. Entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, en cuanto a las ovejas, al tener los controles exhaustivos de paridera, como os dije antes, pues podemos calcular fertilidad, prolificidad, con las condiciones corporales que tomamos, en este caso en 3 puntos estratégicos, en 3 momentos estratégicos, podemos saber si el animal pierde peso o condición corporal o engorda. Entonces eso también es importante a la hora de asociarlo al tipo de dieta o los beneficios que pueden tener las dietas. Después tenemos el peso al nacimiento de los corderos, ya os he dicho, la ganancia media diaria en lactación y el consumo de cada una de las dietas, como las anotaciones que es. En cuanto a los corderos, pues el índice de conversión, ganancia media diaria en el cebo y, como he mencionado antes, los decomisos en matadero. Y si hay algún tipo de incidencia, como puede pasar en cualquier cebo de cordero, si hay diarrea, se anotan
se analizan y si hay que poner un tipo de antibiótico se hace un antibiograma como la normativa exige ahora. Y en cuanto a las muestras de sangre, se toman, ya os he dicho, en ovejas en 2 momentos puntuales, en corderos en 3, y se realiza un hemograma donde se ve serie blanca, serie roja y plaquear. En la bioquímica completa se ve proteína, albúmina, globulina, enzimas hepáticos, urea, parte más de riñón y otra serie de análisis como si fuera un análisis completo para una persona. Y en cuanto a inmunidad, que es lo que más nos interesa, medir IgG y IgM. Y en matadero, pues como os he dicho, inspección macroscópica de las vísceras. Y esto también, como hablaba don Fermín López Gallego en el vídeo, es un pilar muy importante del proyecto y es lo que nos tiene, por decirlo, un poquito más ilusionados. Pero de momento esta parte no se ha realizado nada, no como la parte de cebo, que nos quedará el matadero para enero y la parte de cebo ahora en los corderos, pero todavía no hemos recepcionado estos equipos para poder ponerlos y tienen que estar relacionados unos con otros para tener los máximos datos posibles y poder tener correlación con lo que vemos visualmente. Entonces, para controlar la causa-efecto de los parámetros que os he descrito anteriormente, tenemos que tener un monitoreo continuo y automatizado de parámetros ambientales y epidemiológicos. ¿Cómo lo hacemos? Hay herramientas que ya están en el mercado, como pueden ser los collares GPS que visteis en la foto de la empresa de Animal Digital, pero queremos llegar más lejos y queremos monitorizar más procesos. En el caso, como veis ahí, indicadores de salud y enfermedad, eso lo hemos hecho ahora de forma individual, tanto en madres como en corderos, sacando sangre, muestras de sangre en momentos puntuales. En cuanto a los parámetros de desplazamiento y pastoreo, lo estamos solventando con los collares GPS que hay en el mercado, que nos dan mapas de calor, de movimiento de los animales, horas de descanso, temperatura, pero hay otros parámetros que queremos llegar que no están en los dispositivos actuales, no están desarrollados. Y otra parte importante, solapada con el tema de medio ambiente, es la determinación de humedad, temperatura, nitrógeno, urea, metano, etcétera, en medio ambiente. Entonces, todo eso va a través de sensores que montaremos en cebadero para obtener datos lo máximo posible. También hablamos de básculas inteligentes por la incorporación de la entrada de los animales a los bebederos, los microchips y nos dan un peso diario de estos animales, ya sea en cordero, pero se puede extrapolar a cualquier especie. Y también el tema de controladores de temperatura y humedad mediante los sistemas de conectividad, el Sigfox, y incorporar eso, caudalímetros, medidores por ultrasonido en silos para que si se aporta una cantidad de eso y se está acabando la cantidad de pienso, que nos avise al móvil, como se está haciendo en otros sectores, como puede ser la agricultura de precisión, que nos lleva un adelanto considerable en este aspecto. Entonces, estos sensores, como digo, y esos dispositivos permiten determinar respuestas de los animales a cambios ambientales y, en definitiva, a estado de salud. Si vemos que un animal no entra en báscula, nos detecta si hay una enfermedad y, en definitiva, si hay bienestar o ausencia de bienestar animal. Y ese es a donde queremos llegar. Bueno, ahí tenéis imágenes del proyecto, muchas de ellas las habéis visto en el vídeo. La apetencia por los silotomates tanto a madres como a corderos es bastante alta. Y ahí tenéis las dos fotos, la de la izquierda y la principal son las madres comiendo, y ya en periodo de cebo la que tenéis a la izquierda es los corderos ya por sí solos comiendo pienso de cebo y silo. Esa foto la he puesto porque no salían en el vídeo, son los controles o la extracción de sangre en los corderos. En ese caso es cuando se aplicaron las vacunas frente a Pasteurella y se hace la extracción de sangre y se vacuna frente a esas enfermedades. Ahí tenéis a la izquierda a corderos y a la derecha a ovejas. Y ahí tenéis también vacunación a corderos
Y lo que sí utilizamos también como herramienta de digitalización son los lectores de microchip. Como sabéis todos, el ovino tiene crotal electrónico o bolo con un microchip y se lee con unos lectores. Lleva los lectores, en ese caso estábamos haciendo realización de condición corporal, se graba, se transmite y a un software de gestión ganadera te descarga todos los datos que necesitas. Hablo de condición corporal igual que de paridera, o igual que cubriciones, tratamientos hormonales o cualquier tipo de actividad. Y muchas gracias por todo. Más o menos el proyecto está ahora en una ejecución de un 30 a un 40% y por eso nos han puesto resultados. Muchísimas gracias, Óscar, por tu intervención. Y ahora, en esta sesión, ha habido varias preguntas que nos habéis realizado a través del chat de Zoom. Y, en primer lugar, esta primera pregunta va dirigida para Mónica Murillo. Mónica, va para ti. Hay alguien que nos ha acompañado durante esta mañana que pregunta lo siguiente. ¿Qué variable será cuantificada durante el ensayo en el alcornocal plantado? Dice, me queda claro que el tema de las variables que se controlan, entre ellas pues se encuentra la conductividad eléctrica o la temperatura. Pero, Mónica, en concreto, ¿qué se va a controlar con la evolución del ensayo? Vamos a ver, como he explicado en la presentación, esta parte de desarrollo de infraestructura tecnológica no es un ensayo de investigación. Simplemente pretendemos desarrollar esta infraestructura para que en futuros proyectos se pueda utilizar. El proyecto dura 2 años. En este año hemos podido establecer la plantación y ejecutar las obras de instalación de riego por goteo, las espalderas, la caseta de riego y demás. Y el año que viene empezaremos en este mes de enero con la instalación del sistema monitor. Por lo tanto, ahora mismo solo se controlarán esos parámetros de suelo para poder regular los aportes de riego y fertilizante, y ya una vez finalizado el proyecto, a medida que se generen nuevas financiaciones y nuevos proyectos, será cuando se puedan añadir nuevos sensores y controlar otros parámetros. Hasta ahora la inquietud principal es ver el crecimiento del árbol, cómo se acelera ese crecimiento, los años que vamos a tardar en generar la primera producción de corcho, pero bueno, en un futuro se nos ocurre que se podrían controlar otros parámetros como resistencias a enfermedades, capacidad de recuperación ante heridas de poda o capacidad de rebrote tras un recepe y demás. Pero de momento no se ensaya, no se estudia ningún parámetro, es solo infraestructura. Muchísimas gracias, Mónica, por resolver esta duda, uno de los asistentes de esta mañana. Y tenemos otra pequeña observación. Dice así, me gustaría saber si hay, o en el caso de que no, propongo que se pueda hacer algún proyecto de investigación para controlar el contagio de enfermedades de los animales domésticos de producción a través de animales salvajes o cinegéticos. No sé si alguno de los ponentes que nos habéis acompañado durante esta mañana le gustaría decirnos si realmente ya existe, se está haciendo algo dentro de esta materia o si simplemente pues lo dejamos ahí como una interesante proposición que nos acaban de transmitir nuestros seguidores a lo largo de la mañana. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pasa María. Gracias, María Vizcaíno. Pues por favor, ponte aquí, por favor. Sí, perdón. Nada, comentar que no, que actualmente no existe ningún proyecto, lo único que tenemos así un poco parecido es el tema de la tuberculosis, que como dije antes, Valdesequera colabora con Innotubes, que es un proyecto, y ahí sí que está incluida la transmisión de la tuberculosis de los animales salvajes a los domésticos, es lo único que tenemos. Pero bueno, estamos abiertos a recibir propuestas y se podría valorar, hablar con el área de producción animal y bueno, se puede estudiar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, María, y bueno, interesante propuesta y la quedamos ahí apuntada, porque claro, esto de los proyectos pues van a continuar dentro de los próximos meses, ya en este caso en el año 2022. Yo por mi parte tengo que decir que ya no tenemos más preguntas para esta sesión 1. En esta sesión hemos tratado, recordemos, la temática del sector ganadero y agroforestal. Por mi parte, daros las gracias a todos los ponentes, entre ellos se han encontrado Mónica Murillo, Francisco Ignacio Hernández, María Vizcaíno y Óscar
aceituno. Así que ahora sí que sí, damos por concluida esta sesión número 1, en donde hemos podido conocer algunos de los proyectos de Cicitex. Y como digo algunos, ya sabéis que habéis tenido que elegir entre una de las 3 sesiones. No os preocupéis, porque en los próximos días os vamos a mandar el enlace para poder disfrutar y poder ver lo que se ha estado tratando en el resto de las sesiones, en este caso de la sesión 2 y la sesión 3. Y además también en los próximos días subiremos toda la webinar en el canal de YouTube de Cicitex, y también un apartado en concreto donde, si queréis volver a ver de qué van estos proyectos, estos 11 proyectos que hemos podido conocer hoy, vais a poder tener la oportunidad de verlos y verlos las veces que queráis. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen buenas fiestas. Hasta ahora.